Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa Los Derechos del Contribuyente. Les saluda a su amigo el licenciado Ricardo Landín, experto en Derecho Fiscal. El día de hoy tenemos un tema, créanme, muy importante e interesante porque vamos a ver cómo podemos aplicar la responsabilidad patrimonial del Estado en general y en ciertos aspectos, y para ello tenemos un experto en el tema que es el licenciado Eduardo Cortés Anguiano. ¿Cómo estás, licenciado? Bien, bien, gracias Ricardo. Vamos a leer su currículum para que lo ubiquen. Él es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado en la Procuraduría Fiscal de la Federación, en el cual desempeñó y atendió asuntos de delitos fiscales y financieros. También estuvo desempeñando cargo en el Servicio de Administración Tributaria en asuntos especiales, entre otros la defensa en demandas derivadas de la responsabilidad del Estado por daño moral en contra del propio SAT. Y también ha colaborado y fungido servicios en el Instituto Mexicano del Seguro Social, atendiendo asuntos penales por defraudación a los regímenes del Seguro Social. Actualmente en la Secretaría de Educación Pública es asesor legal en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Pues muy bien, vamos a empezar y recordar los teléfonos de cabina: 5584 1140 85, el teléfono de la oficina 5086 4054, donde nos pueden plantear cualquier asunto que tengan de lo que vamos a platicarles para que les ayudemos con alguna acción o representación para demandar la responsabilidad patrimonial del Estado. El teléfono del WhatsApp también es el 56 64 65 97 18. Estamos también en todas las plataformas sociales. Estamos en TikTok, estamos en Facebook Live para que ahorita nos pongan like. Y de todo aquello que escuchen, por favor, coméntenos, háganos alguna sugerencia, algún comentario que nos puedan ayudar para que les podamos esclarecer cualquier duda al respecto, porque este es un tema que casi nadie toca, nadie conoce, y aquí tenemos la fortuna de platicarlo el día de hoy. Pues bien, vamos a platicar, Eduardo, entonces, ¿dónde empezamos y por dónde empieza este tema? ¿Te parece bien que hablemos del daño moral? Que nos puedes platicar. Sí, ¿Por qué es importante primero conocer del daño moral o qué es el daño moral para las personas que nos están escuchando? Mm. sí, gracias Ricardo por esta oportunidad. Sí, el daño moral es un tema que no es muy reconocido aún o conocido aún en nuestro país. Sin embargo, sí está reconocido en nuestras legislaciones, principalmente en el Código Civil Federal y bueno, también lo maneja cada legislación local. Eh, Sí, ¿qué es el daño moral? Vamos a leer el artículo Sí, 1916 del Código Civil, sí. que ahí es nuestra primera referencia. Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos. O bien en la consideración que de la misma persona tienen los demás. Se presumirá que hay daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente a la libertad o la integridad física o psíquica de las personas. Entonces, partiendo de esto, vamos a considerar que este daño moral que no, podríamos considerarlo de que no es tan importante. Sin embargo, la persona cuando sufre estas situaciones, hay un afecto, se afecta psíquicamente a esta persona. Ok. Entonces ella, conforme a la ley, tiene el derecho de hacer un reclamo porque otra persona diferente, llámese física, llámese moral o el mismo Estado con sus instituciones, pueda afectarla en estos puntos que es los aspectos afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada. Correcto. Y entonces vemos que este daño moral aplica obviamente para cualquier persona entre civiles, pero vamos a ver en esta ocasión lo que es para el Estado. Y me gustaría que nos platicaras si este daño moral va inmersa alguna obligación de alguna reparación, de alguna indemnización en dinero.
o para adelantar un poquito el tema para las personas que obviamente estén interesadas Así en que es. digan, bueno, es que yo no sabía, yo tuve esta situación, tuve esta problemática con tal entidad, tal institución, y realmente nadie me había comentado que podía yo solicitar alguna acción legal en contra del Estado. Sí, sí es muy importante porque, en efecto, cuando la persona sufre esto, tiene derecho a una indemnización. El Ujú, mismo Código Civil Federal así lo maneja. ujú, Pero ahora el gobierno, el Estado, tiene la obligación de responder ante los ciudadanos, a los que está obligado a responder por actos ilícitos que haya llevado a cabo el Estado conforme a sus facultades. Y si me permites, sí, está fundamentado. ok, O sea, en la propia Constitución política, desde el primer artículo primero habla sobre los derechos humanos de las personas. Y de ahí nos remontamos al artículo 109 de la Constitución, donde dice, ¿me permites leer? claro, sí, ¿no? La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, en los bienes y derechos de los particulares será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes, Ricardo. Ahí está O nuestro sea, fundamento tenemos una base constitucional. constitucional. O sea, no es algo que digamos estamos tratando de buscar la salida o la interpretación, sino es algo que ya viene muy establecido como una protección, un frente, y más ahorita que estamos con situaciones con muchos actos de autoridad. Y ante ello, Eduardo, me gustaría que nos platicaras, porque fíjate que estuve estudiando el tema para este programa y veía que puede haber actos de acción u omisión de autoridades públicas. Así ¿Qué es. nos puedes comentar al respecto? ¿Por qué de acción u omisión? Sí, pues porque el Estado tiene obligaciones, insisto, para con los ciudadanos. Ujú, Entonces, puede haber acciones, algo que hizo, una participación irregular del Estado mismo, ujú. o bien ante las obligaciones que el Estado tiene para con nosotros, sus conciudadanos, puede incurrir en omisiones a las que está obligado. Y si estás de acuerdo, empezamos a tocar el tema médico. Claro, vemos eso y vamos a ver otros más. Sí. ¿Qué es lo que podemos solicitar? Pero bueno, déjame comentar que vamos a ver algunos casos, antes de hablar con lo médico, que puede haber actuaciones administrativas irregulares o ilícitas. En primer lugar, o sea, no solamente lo médico, sino cualquier dependencia del Estado puede incurrir en alguna actuación que sea irregular o ilícita. Puede haber fallos en la prestación de servicios públicos, ejemplo, corte de luz, suministro de agua. Puede haber, por ejemplo, daños durante la construcción de obras públicas por la falta de pericia o errores del proyecto. O, por ejemplo, omisiones cuando el Estado deja de cumplir con alguna obligación que le genere un perjuicio al particular. ¿Verdad? Entonces vamos a comentar eso y después platicamos un poquito de los requisitos para su aplicación, lo que es el daño antijurídico, la imputabilidad y la relación de causalidad, que yo creo que es muy importante, pasamos a ese tema. Así es. Entonces, ¿qué nos quieres platicar de lo que ya, si quieres comentar algún aspecto en la parte médica? Sí, repito, el Estado en en todas sus obligaciones a las que, insisto, está obligado, Ujú, tiene esa obligación. Si hay un perjuicio ujú, hacia el ciudadano, ujú, insisto, sea por acción u omisión, ujú, es el Estado cuando debe de responder ante ello. ujú, Y debe de responder en cuestiones tanto físicas, económicas y ese aspecto moral, cómo me ujú, afectó ese acto ilícito que hizo el Estado. ujú. Que hizo o que ocurrió algún hecho jurídico, ¿sí? Que tiene responsabilidad también del Estado, ¿no? Sí, Porque también no es que haya generado una omisión, un acto específico, sino puede haber también algún hecho, por ejemplo, un incendio provocado por un cortocircuito en una instalación pública. sí, por ejemplo, ese cortocircuito que fue por negligencia de los servidores públicos Ujú, y que podemos acreditar que fue eso, que ujú, fue esa omisión de no haber actuado conforme a la obligación de ese servidor público y ujú, que me generó a mí un perjuicio en las instalaciones de mi casa. ujú, De ahí se puede cuantificar cuánto fue lo que afectó a mi propia casa, a mis bienes, sí, y bien cómo me afectó el susto,
yo sentirme en un riesgo inminente, ¿no? Ujú. En ese incendio. Vamos a llegar hasta Claro, ese o grado. cualquier situación que derive de alguna mala práctica o inobservancia de supervisión para un tema, por ejemplo, de alguna edificación, alguna construcción, alguna inundación que tengamos por alguna mala mantenimiento del drenaje, ¿verdad? O del cual, o de cualquier otra situación derivada por una mala planificación o ejecución en este caso, de un drenaje pluvial. Así Y es. entre esos tantos, que puede haber muchas situaciones, por ejemplo, también una detención indebida en temas penales, ¿verdad? Alguna mala práctica en temas fiscales, el perjuicio por haber tenido mis cuentas embargadas, congeladas, sin algún motivo o situación real que me originó lo que es propiamente un perjuicio, ¿sí? Y vamos a hablar también más adelante lo que es la relación de causalidad, pero vamos un poquito en orden. Para la aplicación de este tema de la responsabilidad patrimonial del Estado, se deben de cumplir tres condiciones básicas: un daño antijurídico, una imputabilidad y una relación de causalidad. Te voy a comentar más o menos qué son estos tres puntos para que los platiquemos y tú nos ahondes más de este tema. El daño antijurídico, ¿sí?, es un daño o perjuicio que el particular, ¿verdad?, no tiene la obligación jurídica de soportar. La imputabilidad es el daño que debe ser causado por la acción o omisión de una autoridad pública en el ejercicio de sus funciones. Y de este es un punto del tercero muy importante que vemos en los tribunales, donde se demanda este tema, que es la relación de causalidad. Es decir, debe existir un vínculo directo entre la actuación del Estado y el daño sufrido por el particular. Yo creo que ese es el punto medular Sí. para que prospere la reclamación o la acción legal de demandar el daño patrimonial del Estado. Sí. ¿Qué nos dices al respecto de lo que es el daño, el perjuicio y la relación de causalidad? Sí. Se debe acreditar Ujú, ese actuar, ujú, sea por acción u omisión ujú. que realizó los servidores públicos directamente a los que están obligados a hacer bien su trabajo, ¿no? Ujú. Entonces debe de acreditarse muy bien esa parte que fue mal desempeñada. Ujú. Y por otro lado tenemos que acreditar en qué me afectó, dónde fue el daño que yo sufrí. Ok. Pero el punto medular, como dices bien, muy importante es ese nexo. Ujú. Tenemos que, como abogados, tenemos que comprobar, Ujú. por un lado, técnicamente, cuál fue la circunstancia en específico que fue el mal actuar, Sí. esa acción antijurídica del Estado. ¿Por qué antijurídica? Porque está obligado a hacerlo. Es ahí donde entra la omisión por parte de los agentes de la autoridad, que están obligados a desempeñar un trabajo propio, bien hecho. Bueno, puede caer la situación de que pueda ser hasta por negligencia del propio servidor Y público. me llama la atención que estudiando el tema, hubo una reforma constitucional el 10 de junio de 2011, que es cuando se introduce el tema de los derechos humanos, y al respecto México reconoció como obligación a cargo del Estado prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en términos de la ley. Y también que, derivado de ello, por ejemplo, en modalidades de reparación del daño, como las previstas en los artículos 6 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo y 34 del Servicio de Administración Tributaria, las cuales permiten condenar a las autoridades a pagar indemnizaciones por daños y perjuicios causados a particulares. Obviamente analizando cada caso en concreto, ¿no? Entonces, ahí está la salida que tenemos para estas reclamaciones. Y Y es importante que nos comentes en general todo lo que tú puedas transmitir aquí a la audiencia, cómo pueden aplicar, cómo pueden tener alguna situación de asesoría legal, porque como desconocen de este tema, cómo aplica en general, cómo aplica para actuaciones de la federación, y si quieres platicarnos algún caso específico en temas de negligencias que tienes conocimiento al haber estado también en el Instituto Mexicano del Seguro Social, así y es. qué podrías recomendar, y ahorita como está la situación del país, qué opciones puede tener el ciudadano y el contribuyente para exigir sus derechos.
Sí, sí, Ricardo. Y sumado a esta legislación que marcaste, tenemos la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Correcto. Ese es nuestro fundamento donde regula ese derecho que tenemos en la Constitución, entonces ahí regula cómo es el proceder. Y bien, como mencionas, conforme al procedimiento contencioso administrativo, es acudir ante la autoridad correspondiente, Tribunal de Justicia Administrativa, presentando la demanda correspondiente, Okay. señalando, como bien debe de ser, los hechos y fundamentos que originaron esta. De hecho, hay una sala especializada Así es, sí, son salas ya especializadas. que manejan la responsabilidad para lo que nos están escuchando, que estudian y como especialistas, juzgadores especialistas, van a analizar la procedencia de estos reclamos. Exacto, y tenemos que encontrar ese acto, el acto ilícito en que incurrió la autoridad. Encontrando ese acto, lo acreditamos con unas pruebas periciales, las correspondientes a la materia que se haya realizado este hecho. Se cuantifica, vemos el monto, cuál fue mi perjuicio. Insisto, puede ser un resarcimiento que se demandaría tanto económico como en perjuicio a la propia empresa, puede ser. Okay. Es bien importante insistir en el 1916 del Código Civil, Ujú. porque está ese acto que nos generó un perjuicio. Vamos a poner un ejemplo y lo manejé cuando estuvimos trabajando en el Servicio de Administración Tributaria. Okay. Hubo en las aduanas, había mercancía Okay. que le detuvo la autoridad. Ujú. Y llevó todo un procedimiento para decir que no se acreditaban los impuestos correspondientes. Muy bien. Bueno, llevó años ahí la mercancía. Okay. Entonces, imagínense todo el perjuicio económico que recibió esta empresa Sí, porque la autoridad no le entregaba su mercancía. sí. ¿Qué sucedió? La mercancía se echa a perder. Ujú. Cuantifiquemos todo eso, tanto el beneficio que pudo haber obtenido la empresa por esa mercancía, Ujú. el perjuicio por el daño que sufrió esta, que hasta Y donde por ejemplo, recuerdo, se me ya- ocurre si el importador tiene el compromiso ya de una entrega sí, de esos bienes que se cuantifica en dinero, así y es. hay un compromiso contractual, no se cumplió, eso le genera un perjuicio, un daño económico. Sí. Eso, ¿cómo se podrá acreditar? Pues, insisto, son periciales las que tenemos que manejar ahí para acreditar de cuánto es el monto que, por un lado, yo pude haber obtenido Sí. por esa operación mercantil que se quiso llevar a cabo, y por el otro lado, el perjuicio, si es que se dañó la mercancía. Ah, pero podemos sumar ahí, Ricardo, Ujú. el daño moral, o sea, en perjuicio de la empresa. Yo quedé mal con mis acreedores. Ujú. Yo quedé mal con mis compradores mismos. Ok. Entonces, mi empresa sufrió ese daño también, Ujú. de cómo ven en el comercio, cómo ven esa empresa incumpliendo compromisos, pero no por la propia empresa, negligencia u otra situación, Ujú. sino porque hubo un hecho ilícito del Estado que me detuvo ahí mi mercancía. Eso, correcto. Sí, o sea, también debe haber una justificación. Estuvo últimamente una situación en las aduanas que había retención de mercancías, pues sin ninguna justificación, simplemente Así que había es. mucha carga de trabajo, pero eso no había una situación, se está cumpliendo el contribuyente con todos los requisitos que prevé para que Y- se haga un despacho rápido, una salida de la mercancía y había una retención. Yo creo que ahí no puede decir, bueno, pues inclusive tendría que pagar el almacén, Sí, almacenaje Todo que eso se suma. a veces es más caro que el propio valor sí. de lo que es la mercancía. ¿Ahí qué nos puedes comentar? Sí, insisto, se suma, todo eso es el perjuicio. El hecho ilícito Ujú. es que acreditar que el Estado indebidamente detuvo mi mercancía. Muy bien. Ese es el hecho ilícito. Oye, Eduardo, y a mí me da la atención porque en México a veces no tenemos esta cultura de demandar al Estado, pero ¿qué nos dices, por ejemplo, en Estados Unidos? No, ¿Cómo vemos allá que finalmente la gente está ya con una cultura de demanda por daño, que a veces son cuestiones millonarias? Y que, bueno, ha habido antecedentes aquí de daño, algún cumplimiento de daño a algunos hoteles, algún caso ahí en la Riviera Maya. Recuerdo que hubo un caso por indemnización, pero casi no se da el tema a nivel del Estado. ¿Qué nos dice al respecto? ¿Cuál es la cultura que hay y lo que existe aquí? Y
¿para dónde crees que podemos llevarlo si las personas que están escuchando, los ciudadanos, los gobernados, los contribuyentes, conocen realmente este tema y cómo pueden defenderse? Sí, es mucho la distancia de conocimiento que existe en Estados Unidos. En Estados Unidos, por cualquier hecho, hubo un daño de una persona a mí, a mi persona, o bien del mismo estado, Correcto. allá en aquel país. No es nueva esta materia, o no es del conocimiento más bien de mucha gente esta materia. Entonces, esta oportunidad de tener este tipo de actividades les da a los ciudadanos la oportunidad de conocer de esta para poder acudir y hacer valer esos derechos que están plasmados en nuestra Constitución y bien regulados por la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Mira, yo te voy a leer una tesis que también aquí traje a colación para esta sesión, este podcast del día de hoy. Y acabando de leerla, quiero ver tus comentarios para ver qué puedes traducir hacia las personas que nos están escuchando. Bien. Mira, esta es una tesis una tesis de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 25 de abril de 2014 en el Semanario Judicial de la Federación, que su rubro dice: Responsabilidad patrimonial del Estado, requisitos para que proceda. Y te la voy a leer y quiero ver tus comentarios y cómo lo podemos llevar a cabo. Gracias. Dice: toda vez que el término responsabilidad objetiva que prevé la Constitución no puede ser entendido en el sentido de que se le atribuye a la responsabilidad objetiva civil, sino que refiere a una responsabilidad derivada de un acto irregular del Estado. O sea, ya empieza una diferencia entre lo del civil y el Estado. Debe trasladarse los requisitos propios de la responsabilidad civil al esquema de responsabilidad patrimonial del Estado, sin ser necesario probar la culpa de un agente del Estado en particular, sino la actuación irregular de la dependencia demandada. Es decir, habla de una dependencia. Así es. Así, para que proceda el pago indemnizatoria por la actividad irregular del Estado, deben concurrir los siguientes requisitos. Primero, la existencia de un daño. Dicho daño debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una o varias personas. Que el daño sea imputable a la administración pública por ser efecto de su actividad administrativa irregular, lo cual puede consistir en la presentación deficiente del servicio público de salud. Tercero, el nexo causal entre el daño y la actividad de la administración pública. En términos de la jurisprudencia comentada, se ratifica que el particular no tiene la obligación de acreditar el grado de intervención de la voluntad del servidor público que participó en la actividad administrativa. Sin embargo, ello no implica que el particular carezca de cargas probatorias. Hay unas cargas probatorias que hay que cumplir. En efecto, debe probar el procedimiento administrativo en el juicio los elementos siguientes. Primero, la actividad. 2, la lesión, daño como afectación. Tercero, el nexo causal entre la actividad y la lesión. Entonces, está muy interesante porque habla primero de acreditar la actividad irregular del Estado, cómo fue el daño, y después el nexo causal que puede dar el match para que tenga efectos la reclamación. ¿Qué nos puede decir al respecto? Hay un punto importante. Uno, menciona la jurisprudencia de que no es necesario irnos en contra o encauzar la acción en contra de esa persona en específico. Okay. Es el Estado. El Estado. ¿Sí? Si bien es cierto, las actividades las realizan las personas que son contratadas por el Estado, pero no es necesario que yo ejerza acción contra esta persona en específico. Pero sí es importante señalar quién fue, en qué momento fue, todos los hechos, circunstancias de modo, tiempo y lugar. Claro. De cómo se realizó ese hecho hecho puede irregular. decir, no, es que el IMSS fue irregular. No. O el área médica fue irregular. No, Tienes que si hizo el acto específico, en concreto, y la omisión muy a detalle, me quiero imaginar, que obviamente responde la institución, ¿no? Exactamente, responde la institución, es la que va a responder por esa actividad irregular. Ok. Entonces, y ya entrando en materia, ¿qué ejemplo nos puedes dar, por ejemplo, ya aterrizando a lo que platicábamos del sector médico?
Sí, el sector médico es mercado para este tipo de asuntos. Por tanta irregularidad que se llegan a presentar, negligencias médicas, tal vez sean no son culposas, pueden ser culposas Ujú. las actividades de los médicos, pero ellos están obligados a un bien actuar, Ok. a un buen actuar, a dar un buen servicio médico. Ujú. Están obligados en lo personal y la institución está obligada a proporcionarnos ese buen actuar Sí, del gobierno. correcto. Entonces, sí hemos visto situaciones donde sucede esa negligencia médica porque por falta de insumos, por falta de personal, pueden presentarse todas las circunstancias que quieran. Ok. Hay falta de esa atención médica a la que está obligado el Estado, insisto. Hubo un daño, por esa mala praxis, hubo un daño en la persona y ese daño puede ser cuantificable. Ahora bien, es muy importante lo siguiente. Ese daño y ese actuar deben de estar bien acreditados. Es el tercer elemento que mencionaba, Ricardo, el nexo causal. El Exactamente. nexo entre ese actuar y el daño que sufrió esta persona. Ujú. Son tres elementos bien importantes, como Ujú. mencionas. Ujú. Y ese daño es cuantificable. Inclusive he visto casos en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa donde se acredita que existe el daño y dejan a salvo las facultades para ya después, posteriormente, ejecutar lo que es la indemnización. O Así sea, es. como que son situaciones que hay que probar en fases diferentes. Es bien importante la parte probatoria. Entonces tenemos que acreditar técnicamente, en específico, con una especialista, Ujú. y cuál fue el daño que me generó. Llámese otorrino, Sí. es el término, Ajá. u otra especialidad en específico que sea médica que se tenga que acreditar. Tenemos que acreditarlo con una pericial en específico. Correcto. Una pericial especializada. Una pericial, por ejemplo, vamos a hacer un caso en concreto que hayas conocido. ¿Cómo se manejó o cómo se puede llevar a cabo? Sí, tuve el caso donde entra el paciente, se cayó, Sí. pero por querer tratar al paciente le afectaron la tráquea. Ok. No era razón de ser, puesto que entró por una situación, se había lesionado la cabeza, pero por ese mal actuar del médico se afectó la tráquea. Entonces ahí viene ese daño porque no fue bien realizado el procedimiento. Entonces, es bien importante que se pudo disponer del expediente médico donde se acreditó con todas las notas médicas correspondientes, tanto de los doctores, enfermeros y anestesiólogos y demás, donde se pudo acreditar y en el específico sucedió de que no había los insumos correspondientes para poder hacer el Correcto. procedimiento en la tráquea. Hubo una afectación para él, en específico para el paciente, pero también para los familiares. Ok. Es un punto bien importante que tratar. O sea, a ver, yo quiero entender, como lo que estás platicando, que hubo una mala procedimiento médico, un tema médico, hay procedimientos, hay circunstancias, hay maneras de atender esa problemática médica, no se hace con los procedimientos necesarios o con los insumos necesarios para atender eso y eso origina pues un daño Un daño. a lo mejor irreversible. Sí, claro. Sí, Reversible. fue Y luego, ¿qué pasa con los familiares? ¿Qué pasa? Puesto que son los familiares los que están alrededor de él, Ujú. procurando de que él reciba una atención Ujú. propia, Ujú. lo que se espera de la institución médica. Ujú. Están los familiares atendiendo eso, discutiendo, peleando con doctores, enfermeras, el maltrato que se recibió. Sí. Entonces, y ahí es la parte importante donde tanto la persona que recibió ese maltrato sufrió las lesiones, que insisto el término, esas lesiones son cuantificables conforme a la Ley Federal del Trabajo, pero también existe el punto importante del daño moral, que es lo que estuvimos manejando conforme al Código Civil. El daño moral que recibe la persona, mi vida cambió por completo después de esa afectación que tuve, Ujú. pero también cambió la vida de los familiares, Ricardo. Ok. O sea, en el caso en específico, la madre, la hija que estuvieron atendiendo, discutiendo, viendo todo, cómo les cambió la vida por esa mala praxis que recibieron en la institución médica. Esos familiares también pueden procurar e intentar esa acción conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, intentarla porque ellos también sufrieron un No, menoscabo no por la vía psíquico. civil, o sea, un daño moral por una afectación emocional, psicológica, o cabría también esa otra acción.
Sí, también cabe. Perfecto. Pero hay un requisito que Ok. pone la ley, Ok. que el principal afectado haya intentado en vida, si es que no llegó hasta la muerte, que haya intentado esa acción en contra del Estado por responsabilidad civil del Estado. Entonces, eso les ayuda, es un requisito Ujú. para los familiares que también puedan intentar esta acción por ese daño moral que recibieron, porque a ellos también les afectó su vida, les cambió la vida. Imagínate todos los casos que hubo en pandemia, No, wow. ¿no? Aunque bueno, la pandemia hubo por ahí hubo una circular donde cambiaban las No, pero me circunstancias, ¿no? refiero fuera del tema técnico, ¿no? El Sí. tema emocional, psicológico, Sí, o sea, sí, sí, la, claro, la sin pérdida duda. irreparable que tenía la esperanza de que por pensar que iba a entrar y que iban a dar una Salir, atención, familia. lo entubaban y se moría, y que realmente pues, fue un daño donde decían, no, pues vamos, le doy prioridad primero a las personas más jóvenes que a las personas adultas. Sí, esos criterios que yo por qué, Ujú. o sea, yo por qué me pasas a un segundo plano Ujú. cuando yo también tengo derecho, conforme a nuestras leyes también tengo derecho a recibir Ujú. esta atención médica en primer Creo lugar, que es un tema muy sensible y muy delicado, mucho. porque más allá de un tema económico es un tema emocional, psicológico, que es irreparable, ¿no? Y la afectación que dejas de por vida a los familiares por la pérdida del Sí. ser querido. Sí, y el daño que el ser querido o este paciente ya recibió en su persona, tanto física como psíquicamente, y los familiares psíquicamente, cómo fueron afectados. Ellos tienen esta acción también. Por eso es importante, entre las pruebas que mencionaba, es esta prueba en psicología. La prueba en psicología es otro de los elementos que tenemos que acreditarle ante Correcto. la autoridad cómo fue ese daño que recibiste a raíz Y en el tema del del procedimiento acto. médico, ¿qué tipo de prueba utilizas? ¿O peritaje? El peritaje, la ¿Algún especialidad. informe, los informes de médicos Es en relación importantísimo. con un peritaje externo? ¿Cómo se maneja ahí, Sí, doctor? entre otras pruebas se le pide a la autoridad que reclame el expediente médico de la autoridad. Es lo primero que hace el tribunal, Ujú. reclamarle a la autoridad o a la institución médica, reclamarle el expediente médico, y con se trabaja tanto el especialista médico Sí. por la lesión que haya él recibido, y también es utilizado para la prueba en psicología. Entonces, si me preguntas cuáles son las dos pruebas importantísimas, son las periciales, la técnica y la psicológica, sumado a la documental, que es el expediente clínico con el que se va a trabajar y se puede acreditar ese mal actuar del Estado. Correcto. Entonces, y finalmente de ahí después, ¿cómo tú cuantificas la responsabilidad del Estado? Perdón, la indemnización. La indemnización, la ley de responsabilidad patrimonial del Estado pone un tope Ujú. cuantificándolo son 2 millones de pesos. Ujú. No obstante eso, ya hay jurisprudencia al respecto donde menciona que no puede ser esa cantidad, ¿no? Ok. No puede ser esa cantidad porque no puede, ese daño no puede estar así delimitado, puesto que eso es casuístico esto. Ujú. O sea, cada persona lo padece de diferente Sí, sí, sí. forma. Entonces, debemos de entrar, el daño físico, insisto, es conforme a la Ley Federal del Trabajo, pero el daño psíquico sí es hacer la moción, presentarle la propuesta ante la autoridad. La autoridad es la que tiene esa facultad. Ujú. Ella es la que dice, este es lo que a lo que tienes derecho ¿Y hay como manera indemnización. de rebatir esa, o queda ya discreción? Ya no hay para dónde hacerse. No, sí, existen los recursos correspondientes. Para decir, no, no estoy de acuerdo, a lo mejor la familia no está de acuerdo, es muy poco lo que ellos consideran. En el caso que te comentaba, el IMSS estaba cuantificando el daño, esa indemnización, lo estaba cuantificando a su manera, Ujú. diciendo, no, pues el daño fue de tal fecha, entró al hospital y en tal fecha salió del hospital, ese es el daño. No, no es cierto. Así no se puede cuantificar, fue donde debatimos, Ujú. revocamos esa resolución de la autoridad. Ok, La autoridad que incurrió. se Entonces, inconformaron. nos inconformamos Ujú. y entonces le dijimos, no, el daño yo lo sigo padeciendo, decíamos de nuestro cliente. Ujú. Decíamos, no, no fue cuando salí del hospital, hoy por hoy sigo padeciendo ese daño. Correcto. Entonces, cuantifícame al día de hoy todo lo que me generaste. Sí, porque no es un daño que se consuma en el momento, o sea, nada más tuvo un daño 2 días. Sino Así sigue, conforme a una pericia en psicología, sigue habiendo una afectación No, que se persiste y que trasciende a lo mejor hasta
en situaciones de que a su vez te desvían de atender tu trabajo, tu familia y otras ocupaciones. Ese es un menoscabo que también tiene la persona, no poder acudir a mi trabajo. Puede tener un cuadro hasta de depresión, Claro. y llegar a cuestiones de psiquiatría, porque realmente la afectación emocional que tu mente está sufriendo es muy grave. Sí, insisto, porque hubo un cambio en su vida, una afectación psíquica a raíz de ese acto irregular en que incurrió el Estado. Correcto, muy bien. Mira, y también te voy a comentar que lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en este tema, para que también lo que nos está escuchando Sí, sepan que así es. internacionalmente existen criterios y respaldado. precedentes, Sí. que la reparación del daño ocasionada por la infracción de una obligación internacional requiere siempre que sea posible la plena restitución o restituto de un integrum, lo cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto posible, cabe el Tribunal Internacional determinar una serie de medidas para, además de garantizar los derechos conculcados, reparar las consecuencias de las infracciones que produjeron, así como establecer el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados. Es necesario añadir las medidas de carácter positivo que el Estado debe adoptar para asegurar que no se repitan estos hechos lesivos. Como es la reparación, son medidas que tienen que tienden a desaparecer los efectos de las violaciones cometidas, y su naturaleza y su monto dependen de las características de la violación y el daño ocasionado en los planos material e inmaterial. No pueden implicar enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus sucesores, y deben guardar relación con las violaciones declaradas en una sentencia, que la sentencia 19, y este esquema de responsabilidad del Estado descrito debe ajustarse al modelo general de control de constitucionalidad que deriva del análisis sistemático de la reforma constitucional de junio de 2011. Eso es muy importante que la gente lo conozca, a raíz de la introducción de la incorporación de los derechos humanos en nuestra Constitución en el artículo 1. Sí, tú mencionabas hace poco de la comparación con Estados Unidos, o en Europa mismo, que también está muy marcado ahí esto de daño moral. Es internacional este derecho. Okay. Estamos protegidos por estos tratados, estos convenios que refuerzan y dan prioridad sobre otras leyes secundarias, ¿no? Ya está contemplado en nuestra Constitución. Okay. Nuestra Constitución y las leyes particulares que pueden darnos esta oportunidad de obtener este resarcimiento, tanto físico como moral. Ok, y entonces, en temas médicos hay mucha materia. También está muy de moda el tema de insuficiencia de medicamentos. ¿Todo esto también influye? Sí, no, uno no tiene por qué recibir ese acto, o sea, no estamos obligados a recibir una mala atención. Hay una obligación del Estado. Por que nos ejemplo, tiene que pasa proporcionar. también con, no sé, con el ISSSTE, también puede caber eso, porque muchas veces para una práctica de una cirugía, hasta de un mismo estudio, pasan meses. Sí, claro. Y realmente hay situaciones que son de vida o muerte, o sea, no puedes esperarte a que te tienen una cirugía de 1 año o 2 años, estés en lista de espera por esta situación. ¿Qué puede pasar ahí, Eduardo? ¿Qué sabes o qué puedes comentar? Es parte de ese acto irregular. Insisto, el Estado está obligado a proporcionarnos eso en forma eficaz. O sea, no puedo estar a expensas de que haya insumos o haya fechas para que me atiendan. Pero digamos, ahí son 2 actos diferentes, o sea, es que no me quieren dar la atención, no me quieren dar atención, por ejemplo, especialista de algún área, o esta misma cuestión que tú puedes reclamar como acción legal para que te den atención médica, la puedes unir junto con la responsabilidad de patrimonio del Estado. Sí, o sea, son dos cuestiones diferentes. No, va dentro. O sea, digamos, tenemos a alguien que dice, que te puede acercar, te dice, oye, no me quieren dar atención, ya está muy mal mi familiar, no le quieren dar atención, ya es vital su atención a un nivel de especialidad por una situación de oncológica, de operación, no sé, de corazón, etcétera, y es de trascendencia que lo atiendan, o por lo menos que le den las consultas especializadas con médicos especializados. ¿Qué pasa ahí?
para la atención y qué pasa para la indemnización por esta negligencia o esta falta o esta omisión de atención. Me llama la atención y cómo lo podrías tú seccionar o explicar. Sí, es parte, insisto, el servicio médico es una obligación del Estado y más con estas instituciones, llámese ISSSTE, llámese IMSS. Ellos están obligados a darlo, a preservar la vida, a preservar la salud. Okay. Y los médicos tienen esa obligación de hacerlo. Si no nos lo otorgan, a final de cuentas, y eso me generó a mí ese daño, o al paciente le generó ese daño, sí, entra en ese rubro. En su conjunto, repito, todo lo tenemos que acreditar de que fue la falta de atención, falta de medicamento, falta del insumo, falta de una fecha para que me hicieran ese estudio correspondiente. Correcto. Lo podemos englobar, y ese es nuestro acto, ese es el acto irregular del Estado más bien, que nos da a nosotros los elementos para poder proceder e intentar esta acción en contra de ellos, conforme al procedimiento que hemos estado mencionando. Correcto, entonces se debe de acreditar plenamente todas las circunstancias. Yo creo que es lo correcto para que proceda tu reclamo y no se busca luego a lo mejor algún beneficio indebido, también que puede ser. Sí, claro, Puede ser el caso. las Y autoridades se también van a defender. para los doctores, para el sector médico también, pues les asiste su derecho a defenderse. Sí, Si hay una imputación importante. directa, porque pues va implícito, y no sé si esto también incurre en alguna cuestión de responsabilidad para el médico. Sí es responsabilidad para el médico, pero ellos también en lo personal tienen derecho a esa defensa. Okay. Ellos también pueden tener sus elementos de defensa de justificar por qué se llevó a cabo este acto, por qué procedió él tomar esta decisión profesionalmente y técnicamente la especialidad, por qué decidió actuar de esa forma. Entonces sí, ellos también tienen esa defensa de decir, si me demandas, yo también puedo defenderme con las excepciones y defensas correspondientes. Correcto, entonces yo creo que vamos a retomar que este tema de la responsabilidad patrimonial del Estado abarca muchas áreas. Mucho. ¿Qué otro caso puedes comentar diferente que hayas conocido de responsabilidad patrimonial? En el SAT nos llegó hasta que hubo corte de algún miembro, no nada más se fue en contra de la institución médica, sino se fue contra todas las instituciones, el mismo SAT, por eso obtuvimos conocimiento. ¿Cómo de fue ello. ese caso? Si nos quiere explicar muy brevemente. Sí, de que demandó a todos, a la Secretaría de Hacienda porque no generó el recurso correspondiente a la institución, al SAT porque como es el obligado a recaudar, no recaudó lo correspondiente, así fue la demanda, no recaudó lo correspondiente para que la institución médica pudiera tener los insumos correspondientes. Wow. Entonces se fue contra todas las instituciones, demandando esa indemnización porque el problema fue de que le cortaron un miembro que no era el que tenían que haber atendido. Entonces contra todo se fue, contra la institución médica, contra el SAT, contra el gobierno mismo, contra todas las ¿Y instituciones sabes para obtenerlo. en qué recayó el tema? Parte de la defensa, porque no terminé de ver el asunto, pero parte de la defensa fue decir, estaba apenas entrando la ley de responsabilidad patrimonial del Estado. Él se fue conforme al Código Civil Federal, como un daño directo, porque no existía esta ley. Entonces, la defensa en ese caso, como parte de la institución a la que representábamos, fue, no, esta no es la vía correspondiente. Tú ya tienes una vía conforme a la ley de responsabilidad patrimonial del Estado. Esa fue la defensa que estuvimos manejando cuando actuamos en favor de la institución. Correcto. ¿Cómo terminó? No sé. Pues bueno, el punto es que sepan aquí los que nos están escuchando que pueden accionar estos esquemas de defensa contra el Estado, que pueden acercarse con los profesionales, que estamos a sus órdenes para poder atender cualquier situación que tuvieran con este tema, para hacer un estudio profesional y hacer un análisis específico de la procedencia de la reclamación y los efectos que podría tener. Vamos a recordar los teléfonos aquí de cabina: 5584-11-4085, el teléfono de la oficina 5086-4054, el teléfono de WhatsApp, y para mensajes es el 5664-6597-18. Estamos en TikTok, todas las redes sociales, estamos en Facebook Live para que ahorita nos pongan like. Y finalmente, ¿qué recomendación les podrías dar a las personas que nos están escuchando en este tema? ¿Qué análisis pueden hacer o qué tipo de asuntos pueden
llevarse de tarea para que analicen en qué casos pudieron haber incurrido, porque inclusive hasta una caída en un bache, que ahorita estamos de moda, hay una afectación que puede originar no solamente en que se abrille tu vehículo, sino también una pérdida, un accidente que puede originar un accidente, una muerte, como pasó hace poco, puede ser con los temas de los que originaron el incendio, ¿no? Sí, o de que no llegué a mi cita a atender a una operación en específico, ¿no? A Ujú. raíz de que tropecé ahí con el tope. Entonces, Sí, sí. desde ahí, todo lo que sea originado por una cuestión imputable directa o indirectamente al Estado, no Así es. importa que sea a nivel federal o de un municipio o de un Estado, ¿es correcto? Así es, sí, sí, la ley nos ampara en general, son leyes federales que nos amparan en toda la Porque República. al final de cuentas, cada autoridad nos representa como gobierno, como Estado, en sus ámbitos Competenciales, de sí. competenciales, ya sea en municipio, Estado o la La Federación. federación misma. Y si se dispone de expedientes, si se dispone de que padecieron alguno de estos actos, valorarlo, ver, presentar las pruebas si disponemos de las pruebas correspondientes y dar la asesoría correspondiente. Ya nada más para terminar, en cuestión de algún despido injustificado de los que trabajan en gobierno, ¿también puede haber una responsabilidad del Estado? ¿O ahí es otro tema? Sí, yo creo que ese ya es otro tema, porque existe la ley especializada para ello. Correcto. Bueno, pues entonces vamos a concluir este tema, reiterándoles que estamos a sus órdenes para poder hacer estos reclamos, estos estudios, que no lo dejen por ahí, sino que sí realmente conozcan esta materia y aprovechen en todos los aspectos que puedan tener una afectación por parte del Estado, y ahora que está habiendo muchos cambios por parte de las autoridades y del gobierno. Sí, estamos a las órdenes. Gracias, Ricardo. Bueno, pues estamos a sus órdenes y recuerden nuestro lema: defender siempre al contribuyente con un alto nivel. Nos vemos en la próxima sesión y hasta luego y sean felices. Amable audiencia, agradecemos su asistencia a este programa pensado en usted, los contribuyentes, con temas jurídicos fiscales, actuales y de interés. Los esperamos en nuestra próxima emisión.